Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, Buenas Natalie. Vamos a iniciar nuestra actividad de esta noche continuando con el desarrollo de los recursos y los medios de impugnación. Habíamos ya señalado algunos aspectos importantes en relación al tema y habíamos iniciado a hacer referencia al recurso de apelación especial. Y vamos entonces a continuar relacionándonos con ese medio de impugnación. Ya habíamos hablado sobre la procedencia del recurso de apelación especial y habías indicado o había establecido que básicamente el recurso de apelación especial procede contra autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven. Bueno, esta es la apelación inicial, pero habíamos comenzado con la apelación especial. Y señalamos que la apelación especial es un recurso eminentemente técnico, extremadamente formalista, que requiere para su promoción o planteamiento no solo un análisis, profundo de la resolución que se va a impugnar, sino también este recurso, el Código Procesal Penal exige que cumpla con requisitos muy puntuales, técnicos y jurídicos bien planteados, bien fundamentados. Este recurso procede contra sentencias emitidas por los tribunales de sentencias o jueces de sentencia, y también procede contra autos dictados por tribunales o jueces de sentencia. Entonces, el recurso de apelación especial procede contra sentencias de tribunales o jueces de sentencia y autos definitivos emitidos o decretados por los jueces o tribunales de sentencia, y también, contra algún auto definitivo emitido por un juez de ejecución. Entonces, la interposición del recurso es eminentemente escrito, no puede hacerse oralmente. Y la ley exige que el recurso debe ser por dos motivos. Había indicado que se habla de motivos de fondo y motivos de forma. Y la diferencia entre ambos, que al final son vicios que contienen una sentencia, cuando hablamos de vicios de fondo, estamos haciendo referencia a la vulneración, a la violación o transgresión de normas constitucionales y normas de derecho sustantivo. Entiéndase normas del Código Penal o de otra ley especial conexa de materia penal. Entonces, cuando una sentencia incurre en esas deficiencias o en esas falencias por inobservancia, por interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, vulnerando normas constitucionales o normas del Código Penal o de una ley especial como crimen organizado, contra narcoactividad, lavado de dinero, femicidio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede plantear o promover el recurso de apelación por motivo de fondo. En tanto que los motivos de forma básicamente se refieren a vicios de procedimiento, es decir, que se haya dejado de cumplir, de observar alguna formalidad o requisitos durante la dilación o trámite del proceso. Citaba como ejemplo que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia, al momento en un juicio oral y público, al momento de escuchar la declaración de un testigo, no lo protesta.
ahí se incumple con un requisito, con una solemnidad o con una formalidad que establece el artículo 219 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, esa sentencia puede ser impugnada a través del recurso de apelación especial, invocando ese vicio de forma. O también podría ser que el tribunal, al momento de dictar su fallo judicial, no aplique adecuadamente o correctamente la sana crítica razonada. Entonces, también ahí se puede plantear un recurso de apelación por vicio de forma. También dijimos que el recurso de apelación especial puede presentarse tanto por fondo o forma, digamos al mismo tiempo. En el recurso de apelación, si la sentencia tiene vicios de forma y también de fondo, entonces se plantea el recurso por los dos motivos. Pero si la sentencia solo contiene vicios de fondo, pues obviamente el planteamiento será únicamente por vicio de fondo. Al igual, si es solo vicio de forma, pues la promoción del recurso será solo por vicios de forma. Y decía que tanto en los vicios de fondo como en los vicios de forma se puede, digamos, plantear por inobservancia, por interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Decíamos que por inobservancia, cuando el tribunal de sentencia o el juez de sentencia no aplica una norma cuya aplicación es obligatoria, es decir, la dejó de aplicar, no obstante que de conformidad con la ley era procedente su aplicación. Entonces él inobservó, no cumplió con aplicar esa norma. Y la interpretación indebida, cuando el juez o tribunal le da una interpretación distinta, una interpretación equivocada al momento de aplicar la ley. ¿Ya? Esa es la interpretación indebida, o sea, no le da la debida interpretación y debida aplicación de conformidad con el contenido, con lo que realmente establece esa disposición o esa normativa. Entonces hay una interpretación indebida, la aplicó indebidamente en el fallo judicial o en su sentencia. Y la errónea aplicación de la ley cuando se aplica equivocadamente un precepto normativo o una ley. Entonces hay una errónea aplicación, ¿verdad? Y también los de forma, se habla de inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituyan un defecto de procedimiento. Entonces, esos básicamente son los motivos por los cuales se plantea la apelación especial. Y luego también encontramos que los efectos que tiene el recurso de apelación especial. Efectos, dice, el Tribunal de Apelación solo conocerá los puntos de la sentencia impugnada expresados en el recurso. Esto es muy importante porque esto básicamente la ley le está estableciendo al tribunal una limitación, que el tribunal que conozca el recurso de apelación, que en este caso es una sala de apelaciones del ramo penal, solo va a conocer los agravios, las inconformidades que invoca el impugnante o el recurrente o el apelante. Más allá, el tribunal de sentencia no puede conocer agravios que no hayan sido denunciados en el recurso. Por eso dice que el tribunal de apelación especial solo conocerá los puntos de la sentencia impugnada expresados en el recurso. O sea, no puede ir más allá de lo que expresó el recurrente o el apelante. Entonces, esa es una limitación que tiene el tribunal que va a conocer el recurso. Cuando se dice aquí el Tribunal de Apelación Especial, se refiere
a la sala de apelaciones que va a conocer este recurso de apelación. O sea, ¿qué efectos tiene si se plantea un recurso de fondo y la sala lo acepta, lo admite? Es decir, en términos más comprensibles, que la sala declare con lugar el recurso de apelación por motivo de fondo. Imaginémonos que, digamos, el tribunal de sentencia condenó, poníamos como ejemplo, en la sesión anterior, imaginémonos que un tribunal de sentencia condena al acusado por delito de asesinato y le impone la pena de 40 años. Sin embargo, de acuerdo a las pruebas presentadas en el debate, los argumentos de la defensa, etcétera, no quedó probado el asesinato, sino que realmente lo que se probó fue un homicidio, porque no se demostraron las circunstancias agravantes o las circunstancias especiales que regula el artículo 132 para tipificar la conducta delictiva del acusado en el tipo penal de asesinato. Pero, no obstante eso, que digamos en el debate quedó acreditado que se probó el homicidio, no el asesinato, y no obstante ello, el tribunal condena por asesinato. Entonces, ahí obviamente la defensa tendrá que presentar un recurso de apelación especial. En este caso que estoy planteando, ¿qué motivo había que invocar o qué motivo debe invocar el abogado defensor al momento de plantear su recurso? Te escucho. Buenas noches, sería un recurso por motivo de fondo. Ajá, ¿por qué? ¿Y qué, digamos, está bien, motivo de fondo? ¿Y cuál de los supuestos invocaría? La inobservancia de la ley, tipificando más o menos, más o menos no, tipificando con exactitud cuál es el artículo que se inobservó en el presente caso, licenciado. ¿Será inobservancia? No, Una aplicación errónea de la ley 5 podría ser, no sé si aplicaría a veces de la sentencia, numeral 5 del 420. Por supuesto, si la sentencia tiene ese vicio y precisamente por eso se va a impugnar. Y el compañero decía que apelación especial por motivo de fondo, de acuerdo, pero será por interpretación indebida, errónea aplicación o inobservancia. Yo creo que aplicación errónea porque los elementos del delito de asesinato estaban probados y los entonces sería errónea aplicación. Bueno, digamos, si fue una errónea aplicación, ¿por qué, digamos, no aplicó el artículo 123, sino aplicó el 132? Entonces, si la sala en efecto determina que existe ese vicio, que existe una errónea aplicación de la ley y declara con lugar el recurso, entonces el efecto que tiene el haber aceptado el recurso o el haberse declarado con lugar es que la sala dicta su propia sentencia y la sala entonces con base en el análisis que haga de la sentencia, los argumentos que presente el defensor, en efecto determina que el tribunal se equivocó, entonces dicta su propia sentencia. Y en este caso va a reformar esa sentencia. La sala entonces, si la sala al analizar el recurso, analizar la sentencia, analizar los argumentos del defensor, establece que en efecto es la conducta delictiva del acusado, encuadra en el delito de homicidio, entonces la sala dicta su sentencia y modifica la sentencia de primer grado.
o sea, la primera sentencia, la sentencia que dictó el tribunal de sentencia, valga la redundancia, y condena al acusado por homicidio. Eso es cuando se trata de un delito de fondo. En el caso de delito de fondo, la sala reforma o revoca la sentencia y dicta su propia sentencia. Ahora bien, si es un recurso, digamos, por motivo de forma, el efecto que tiene el que la sala declare con lugar un recurso por motivo de forma es que la sala anula esa sentencia y el acto procesal impugnado, es decir, lo que se está cuestionando, y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. El tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente. Digamos, en caso sea, digamos, errores o defectos que puedan subsanarse sin anular, digamos, el debate, etcétera, etcétera, como vamos a ver en un momentito. El artículo 421 señala esa circunstancia. Y, sin embargo, también la ley habla, digamos, otro aspecto que, digamos, se da cuando realmente el vicio de forma es sustancial y afecta el fondo del asunto. La sala lo que hace es anular la sentencia, ordenar el reenvío, que vamos a ver en un momentito, y para que se repita el juicio o el debate. Y vamos a explicarlo en un momentito. Algo que regula el Código Procesal Penal es la reformatio impeius, que prácticamente es una locución latina que traducida al castellano significa reformar en perjuicio o reformar más allá de lo solicitado, ¿verdad? Reformar en perjuicio o reformar a peor, como se dice comúnmente. Entonces, este principio procesal básicamente está dado como garantía al derecho de defensa. ¿Y en qué consiste la reformatio impeius? Bueno, lo que el Código Procesal establece en el artículo 422 es que, digamos, el Tribunal Superior o la sala que va a conocer el recurso de apelación no puede modificar la sentencia en perjuicio del acusado, si es que el acusado o su defensor fueron los que impugnaron la sentencia. Por eso dice el artículo 422, cuando la resolución solo es recurrida por el acusado o por otro en su favor, que en este caso sería su abogado defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles. Por ejemplo, que el acusado haya impugnado la sentencia o su defensor, pues aun y cuando la sala pueda observar o pueda advertir del análisis que haga de la sentencia que, digamos, la pena que impuso el tribunal no era la adecuada, sino debía ser mayor la pena, pues la sala no puede modificar en perjuicio del acusado aumentando la pena que impuso el tribunal de sentencia. Ahora, si el impugnante es el Ministerio Público o el querellante, pues ahí sí la sala puede modificar esa sentencia, pero no la puede modificar en perjuicio del acusado cuando es el propio acusado o su defensor el que plantea el recurso. ¿Ya? ¿Queda claro esto? Bien, en cuanto a la interposición, desde el momento en que se presenta el recurso de apelación especial, se presenta ante el tribunal de sentencia que dictó el fallo o al juez de sentencia que emitió la misma. Y al recibirlo inmediatamente debe remitirlo a la sala competente, a la sala que debe conocer el recurso de apelación. Y hacerle ver a las partes, a los sujetos que intervienen en ese proceso, que deben señalar lugar para recibir notificaciones ante la sala.
¿Y qué pasa si una de las partes no señala lugar para señalar, para recibir notificaciones? El tribunal puede rechazar el recurso. ¿Ya? El artículo 424, el artículo 423 claramente señala eso. Dice, se emplaza a las partes para que dentro del 5º día siguiente al de la notificación comparezcan al tribunal competente y fijen nuevo lugar para recibir notificaciones. ¿Y por qué? Porque la sala va a conocer por primera vez ese proceso. Y no obstante que en el proceso obra un lugar para recibir notificaciones que han señalado con antelación los sujetos procesales, el Código Procesal Penal exige que, como va a ser un nuevo tribunal el que va a conocer la sentencia, en este caso la sala, pues hay que señalar ante ese tribunal un lugar para recibir citaciones y notificaciones. Con el riesgo de que si no se hace, puede entonces la sala declarar desierto el recurso. Y eso lo establece el artículo 424, que habla del desistimiento tácito. Es decir, que al no, digamos, comparecer a la sala a señalar un nuevo lugar, pues se entiende se entiende que no tiene interés el apelante, que no le interesa, etcétera, y por eso el riesgo que corre al omitir esta exigencia, pues su recurso puede ser desestimado. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, gracias. Bueno, en el recurso de apelación especial, a diferencia del recurso de apelación anterior, en este sí se celebra un debate ante la sala, ¿ya? Un debate, algunos dicen un mini debate, pero realmente es un debate. Tal vez no con las... ¿cómo decirles? El tiempo que se llevan los debates en los juzgados de sentencia, pero sí se realiza un debate. Y la audiencia pues se celebra ante el tribunal con las partes que comparezcan. El acusado puede ser representado por su abogado defensor, pero puede asistir a la audiencia si lo solicita. Luego de esta audiencia, en segunda instancia, la sala emite sentencia. Ya inmediatamente de concluido el debate, en segunda instancia la sala debe dictar su fallo judicial o su sentencia. Sin embargo, la misma ley en el artículo 429 le da la facultad a la sala de que sí, por lo complejo del caso o por la cantidad de acusados o que la sentencia prácticamente que debe emitir la sala no puede hacerlo inmediatamente por alguna, como les decía, por lo complejo del caso, la ley le otorga a la sala un plazo que no exceda de 10 días, ¿ya? Digamos, al concluir la audiencia o el debate, si la sala no puede emitir el fallo por las razones apuntadas, entonces puede diferir esa sentencia hasta un máximo de 10 días, haciéndole ver a las partes citando a las partes el día y hora en que la sala ha fijado para darle lectura a la sentencia correspondiente, pero no puede pasar de 10 días. Bien, algo importante en el recurso de apelación especial es la prueba intangible. ¿Qué significa esto? De acuerdo al artículo 430 del Código Procesal Penal, la sala no puede valorar la prueba que obra en el proceso o en digamos, que valoró el tribunal de sentencia. Es decir, la sala, por ejemplo, no puede valorar la declaración de los testigos, los documentos o los peritajes, porque esos ya fueron valorados por el tribunal de sentencia.
Entonces a eso se refiere la prueba intangible, la limitación o la prohibición que tiene la sala de valorar la prueba que ya valoró el tribunal de sentencia. Lo que sí puede hacer la sala es hacer referencia a esos medios de prueba que el tribunal de sentencia tuvo por valorados o acreditados, etcétera, etcétera. A eso se refiere la prueba intangible. Y el artículo 430 claramente dice: el Tribunal de Apelación Especial en la sentencia no puede hacer mérito de la prueba o de los hechos que tuvo comprobados el Tribunal de Sentencia. Únicamente puede referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Luego viene la decisión de la sala o su sentencia. ¿Pudiera apagar su micrófono, José Alberto? Bien. Entonces, la decisión propia dice, si se acoge el recurso por vicio de fondo, por inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, se resuelve el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponda, lo que hablábamos anteriormente en el ejemplo que citábamos del homicidio, de asesinato o homicidio, etcétera, etcétera. Y si es reenvío, si es forma, dice, si se acoge el recurso por vicios de forma, por inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto de procedimiento, se anula total o parcialmente la sentencia y se ordena la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento en que corresponda. Anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo. Decía, el efecto de declarar con lugar un recurso de apelación especial por motivo de forma es que se anula la sentencia, se ordena, por eso se llama reenvío, porque la sala ordena reenviar el proceso al tribunal de sentencia para que se realice de nuevo el juicio o el debate y se dicte una nueva sentencia. Pero lo importante en este caso es que ya no va a conocer el tribunal de sentencia que emitió la misma, sino va a ser otro tribunal de sentencia el que conozca el nuevo debate. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el tribunal que dictó sentencia ya está contaminado, ya analizó la sentencia, analizó, digamos, las pruebas y ya emitió prácticamente un fallo. Y difícilmente puede, si volviera a conocer, difícilmente pudiera cambiar su decisión. Podría ser que dictara la sentencia en el mismo sentido. Entonces, para evitar esa contaminación procesal, el nuevo debate lo realiza un tribunal de sentencia distinto al que emitió la sentencia. Y también se habla de defectos no esenciales. Cuando una sentencia tiene efectos que no inciden en el fondo de la decisión, que no van a variar la decisión que a la que se arribó al momento de emitir la sentencia, pues se pueden corregir, porque son errores que no van a afectar el fondo de la sentencia. Por eso son defectos no esenciales. En estos casos, lo que hace la sala es ordenar al tribunal de sentencia que corrija ese error, ¿ya? Por ejemplo, dice, los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia que no influyan en su parte resolutiva o en el fondo del asunto pueden ser corregidos, aunque no provoquen su anulación. Se procede de igual forma cuando se trata de errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de medidas de seguridad y corrección, etcétera, etcétera. Imaginémonos que en la sentencia el tribunal le puso Guatemala 5 de enero de 2020, por ejemplo. Pues obviamente hubo un error ahí de año, pero eso al final no afecta al fondo del asunto, porque no está, digamos, no está atacando o no está afectando la decisión
que el tribunal de sentencia asumió al momento de dictar su fallo. Y luego también... Licenciado, disculpe la molestia, tengo una pregunta. Sí. Si en dado caso la resolución que usted está diciendo ahorita con el año equivocado se notifica, las partes procesales pueden presentar un memorial. Pueden plantear, pueden plantear un memorial de actividad procesal defectuosa. No, podría ser uno más que todo un recurso de aclaración. Ok, muchas gracias. Pues entonces les decía que de acuerdo a la ley del organismo judicial y también se podría digamos también no deja tener razón usted en cuanto a que podría pensarse en una actividad defectuosa, o también se puede hacer una rectificación de oficio, ¿verdad? Entonces se puede aclarar a través de la petición, o la sala digamos, como la sala en este caso fue la que se percató del error. Entonces ya solo ordena que el tribunal corrija ese error, ¿ya? Porque la sala se percató, y suponiendo de que la sala tampoco se percate, y como usted decía, una de las partes, yo les decía la aclaración y ampliación de acuerdo a la LOC, porque el Código Procesal Penal anterior sí contemplaba la aclaración y ampliación, que eran recursos que se planteaban, bueno, de acuerdo a la ley del organismo judicial y de acuerdo a otras materias, el recurso de apelación, el recurso de aclaración y ampliación están contemplados. Sin embargo, el Código Procesal Penal no lo establece. Entonces, por medio de un recurso los recursos de aclaración básicamente proceden cuando un auto o una sentencia contengan, digamos, contradicciones, o sean ambiguas, oscuras o contradictorias. Y el recurso de apelación y de ampliación cuando se ha dejado de resolver algún punto planteado en el recurso. En este caso, como el ejemplo que poníamos, que la sala al advertir el error, pues obviamente ordena al tribunal que lo corrija. Pero si la sala no se percata y alguno de los sujetos procesales sí, como decía el compañero, podría en un momento dado invocar lo que señala la ley en cuanto a la actividad procesal defectuosa, porque en efecto ahí hay un error de procedimiento, de acuerdo al artículo 281, 282, 283. Se podría en un momento dado pues pensar en una actividad procesal defectuosa. Pero, como les decía, eso es en el caso extremo en que no se, digamos, ni la sala ni el tribunal de sentencia se hayan percatado del asunto. Entonces, cualquiera de las partes podría hacer ver esa deficiencia o ese error y pedir que se corrija. Digamos, veamos el artículo 180 que habla de la rectificación. Y si pudiera darle lectura a alguno, en este caso a Abraham, que planteó la pregunta. Claro, licenciado. 180, ¿verdad? Sí, por favor. Ahorita le doy lectura. Artículo 180 del Código Procesal Penal. Rectificación. Dentro de los 3 días siguientes de dictada una resolución, el tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material, siempre que no implique una modificación esencial. Podría ser así, ¿verdad? Aunque dice de oficio, pero si una de las partes se percata, pues podría plantearlo. Y luego lo que usted señalaba, el artículo 281 o 283, que habla de la actividad procesal defectuosa.
Yo inicialmente les había dicho una aclaración de acuerdo a la ley del organismo judicial, sin embargo, digamos, lo más correcto y lo más técnico, como el Código Procesal Penal no contempla la aclaración ni la ampliación, como lo consignaba el código anterior, entonces podría plantearse esa actividad procesal defectuosa si es que ninguno de los dos tribunales se percata de ese error, o sencillamente esa rectificación de oficio. Podrían ser las soluciones a ese tipo de problema. Y luego encontramos la apelación contra resoluciones interlocutorias, que son los autos. Que les decía que el recurso de apelación especial no solo procede contra sentencias dictadas por los tribunales de sentencia, sino también contra autos dictados por tribunales de sentencia o de ejecución. Y se procede de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 436, siempre que dichas resoluciones pongan fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad o corrección que imposibiliten que ellas continúen o impida el ejercicio de la acción. Bien. El trámite, pues, digamos, aquí ya estamos adelantando. Vamos a ver. Bueno, dejamos entonces el recurso de apelación especial y abordamos el tema de la casación. Recursos excepcionales. Aquí se habla de recursos excepcionales, pero nos estamos adelantando y más que todo es el recurso extraordinario que corresponde ahorita sobre la casación, que está regulado en el artículo 437 al 452. La procedencia. ¿Contra qué resoluciones puede interponerse la casación? Básicamente contra también autos y sentencias, pero aquí la diferencia es que el recurso de casación se interpone contra sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan los recursos indicados en el artículo 437, ya que son los recursos de apelación especial. Entonces, ¿contra qué sentencias cae o se puede interponer la casación? Contra sentencias o autos definitivos dictados por salas de apelaciones. La forma, en el recurso de casación también se exige que sea por motivo de fondo o de forma. El plazo para interponer la casación es de 15 días, de acuerdo al artículo 443. Y el trámite es, digamos... Ahí aquí se quedan emplazados. No tienen permiso de ir a ningún lugar. Ana, su micrófono, por favor. Gracias, compañero. Digamos, aquí el recurso de casación se plantea ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso de casación lo conoce y resuelve la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Y por supuesto, la casación es mucho más exigente y más formalista que la apelación especial. Por eso se llaman recursos, en este caso, extraordinarios. ¿Por qué? Y si ustedes van a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y piden un dato estadístico, etcétera, se van a percatar que un 80% de recursos de casación se declaran improcedentes, o si es posible un porcentaje mayor, por ser un recurso técnica y jurídicamente complicado, extremadamente formalista, a pesar de que el proceso penal no debe ser formalista, pero el recurso de casación sí requiere de de un formalismo, por decirlo así, bastante exigente.
Y, como les decía, este recurso ya no lo conoce una sala de apelaciones, sino lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Y el plazo para interponer el recurso es de 15 días, obviamente por escrito, debidamente fundado, invocando cualquiera de los vicios de fondo o forma, o ambos a la vez. Generalmente, si no reúnen los requisitos, pues la Corte tiene la facultad de rechazarlos, aunque también no los puede rechazar liminarmente, o es decir, de manera inmediata, sino debe cumplir con el artículo 399, que habla de que si el recurso tiene deficiencia, se le da un plazo de 3 días al interponente o al impugnante, en este caso casacionista, para que corrija su recurso. El rechazo, pues, y en este caso, de acuerdo al artículo 447, también si es por vicio de fondo y la Corte Suprema de Justicia, aquí se usa un término técnico, casa la sentencia. Es decir, casar la sentencia significa que admite la casación, que declara con lugar la casación. Y casa la sentencia, es decir, porque efectivamente la sentencia impugnada puede contener, o contiene, mejor dicho, si se declara con lugar el recurso de casación por fondo, obviamente la sentencia tiene los vicios señalados. Y entonces la Corte Suprema de Justicia dicta su propia sentencia y, como es de fondo, pues va a dictar su propio fallo. Y en el caso de si es motivo de forma, pues también anula la sentencia y remite o reenvía el proceso a la sala que emitió el fallo para que corrija las deficiencias o los errores en que pudo haber incurrido. Y también se habla de recursos sin formalidades en el artículo 452, básicamente. Si vemos rápidamente el artículo 452 del Código Procesal Penal, ¿en qué casos el Código Procesal Penal permite que la casación se haga por alguna razón sin mayor formalidad? En los casos de pena de muerte, ¿dice el licenciado? Ajá. En los casos de aplicación de pena de muerte, aunque hoy en día ningún tribunal de sentencia está aplicando pena de muerte. No obstante que la pena de muerte está vigente, pero no la están aplicando los tribunales de sentencia. Sin embargo, como el Código Procesal Penal, antes de que, digamos, como es de 1994, pues la pena de muerte en ese entonces está vigente hoy, pero se aplicaba. Hoy pues está vigente, pero no se aplica. En casos como estos, entonces, el recurso se puede presentar sin mayores formalidades por las circunstancias, por ser una circunstancia especial. Pero, de todas maneras, tiene que cumplir dentro del plazo de los 15 días las formalidades. Digamos, se acepta por emergencia, pero con la obligación de que él, más adelante, para que no se le venza el plazo, por ejemplo, o antes de que se le venza el plazo, tiene que cumplir con los requisitos que exige la ley. Y luego, eso es en cuanto al recurso de casación, que también en el recurso de casación hay un debate que se realiza ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y luego de ello, pues la Corte dictará su sentencia, digamos, en el 447 y 448, encontramos dependiendo del recurso que se haya planteado, así será la sentencia que dicte la Corte Suprema de Justicia. Y luego, como último medio de recurso, encontramos el recurso de revisión. Y este es aunque el Código Procesal Penal no lo dice, pero generalmente, de acuerdo a la doctrina,
Los recursos excepcionales son aquellos que prácticamente salen de lo común, que son precisamente excepcionales por sus características y por ser un recurso, podríamos decir, que en circunstancias especiales se plantean. Y, como les decía, el Código Procesal Penal contempla la revisión a partir del artículo 453 al 463. Y este recurso se dice que es excepcional porque básicamente si vemos el artículo, por ejemplo, aquí pues ya nos estamos siguiendo a los procedimientos especiales, pero si vemos rápidamente el artículo 453 al 463 del Código Procesal Penal, básicamente el recurso de revisión se plantea solo en favor del condenado, y es un recurso que se plantea habiendo sido ya condenado el acusado, estando cumpliendo la pena. Por eso es un recurso excepcional, porque se presenta aún y cuando ya el acusado, o en este caso ya condenado, está cumpliendo la pena. Y por un lado, y la ley es clara en decir que solo el recurso de revisión solo se puede plantear en favor del condenado. Pero además de eso, que se trate de nuevos hechos o nuevas pruebas. Ya siempre y cuando existan nuevos hechos o nuevas pruebas, se puede plantear el recurso de revisión. Y el recurso de revisión es excepcional también porque no tiene plazo para presentarse. Y además se puede presentar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se trate de el surgimiento de nuevos hechos o nuevas pruebas que no hayan sido conocidas con anterioridad en el proceso penal. Por eso es excepcional también. Y el recurso de revisión se plantea también ante la Corte Suprema de Justicia y lo conoce y resuelve la Cámara Penal. Y digamos algo que también es importante en esto, que es excepcional también porque los otros recursos no lo contemplan, es que de acuerdo al artículo 454 lo puede interponer el juez de ejecución. O sea, un juez de ejecución puede plantear un recurso de revisión, lo que no ocurre con los otros recursos. Por eso es que se le da la característica o la naturaleza jurídica de excepcional, porque tiene aristas o matices distintos a los otros recursos. Y, digamos, claramente dice el artículo 453, la revisión para perseguir la anulación de la sentencia, y también es lo que se busca con el recurso de revisión, es anular la sentencia condenatoria decretada contra el condenado. Dice la revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede, aquí es donde yo les decía, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad y corrección. Y los motivos, el artículo 455 dice, procede la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexos con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave. Es decir, que esas nuevas pruebas y esos nuevos hechos básicamente tengan la finalidad de obtener una sentencia absolutoria o una disminución de la pena impuesta al condenado. Y así sucesivamente, las normas que regulan este artículo se refieren a
todo el procedimiento que establece la ley en cuanto al planteamiento de la revisión. Aquí también se da una audiencia, en el artículo 459 encontramos que también se da un debate y una audiencia ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y los efectos que tiene una nueva sentencia. Dice el artículo 462, la sentencia ordenará, según el caso, la libertad del que fue condenado, la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias con devolución de los efectos del comiso que no hubieran sido destruidos, de la medida de seguridad y corrección que corresponda. Aplicará la nueva pena o practicará un nuevo cómputo. Cuando la nueva sentencia se impusiere pena al condenado, con abono del tiempo que hubiera estado en prisión, si es que declaran con lugar la revisión. Pero también la revisión puede ser rechazada, y de acuerdo al artículo 463 dice: la improcedencia de la revisión no perjudicará la facultad de peticionar nuevamente. Ella les decía que aun y cuando se rechace el recurso se puede volver a plantear. En ese caso, si le rechazaran, o sea, no sé si aquí se podría tener la opción de un amparo en el caso de que ellos consideren que sí tienen pruebas que van a poder anular la sentencia y absolver. Ajá. O sea, en este caso, en este proceso, primero va a revisión cuando sea el condenado, ¿verdad? Cuando sea primer día revisión y posteriormente como otro. Si la Corte declara sin lugar la revisión y sin embargo el condenado y su defensor consideran que no tuvo razón la Corte, pueden ir, por supuesto, plantear una acción constitucional de amparo. Y ahí sí, porque ya no se puede plantear otro recurso. Ahí se agotan la jurisdicción ordinaria para promover la jurisdicción constitucional. Gracias, licenciado. Bien, ahí con eso prácticamente terminamos los medios de impugnación y prácticamente como los procedimientos específicos están aquí en la presentación. Aquí prácticamente no entramos a conocer mayor circunstancia. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal establece claramente cuáles son los procedimientos específicos y cuál es el procedimiento que cada uno de ellos tiene. Es decir, cómo se tramitan, cuál es el desarrollo, el desenvolvimiento de cada uno de ellos. Por eso solo señalamos aquí, por ejemplo, el procedimiento abreviado, que está regulado a partir del artículo 464 al 466 del Código Procesal Penal. El procedimiento abreviado, básicamente, como en una oportunidad lo dijimos, se denomina procedimiento abreviado porque es un procedimiento, digamos, podríamos decir técnicamente resumido o, digamos, no implica cumplir con todas las fases del proceso. Porque puede ser que desde el momento en que se haga la primera declaración del imputado, él puede aceptar los hechos, el abogado defensor puede estar de acuerdo con el procedimiento abreviado, el juez y el fiscal, entonces inmediatamente él acepta los hechos, le piden al juez, el Ministerio Público presenta la acusación solicitando el procedimiento abreviado y el juez señala la audiencia, dicta sentencia, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental en el procedimiento abreviado es que el imputado acepte los hechos. Aquí hay una discusión que se mantiene aún, que de acuerdo a la Constitución y al Código Procesal Penal, sobre todo los defensores cuestionan el procedimiento abreviado. Más que todo, no tanto el procedimiento abreviado, sino el requisito de que exige la ley que el acusado acepte los hechos. Porque el argumento de ellos es que
de acuerdo a la Constitución y al Código Procesal Penal, nadie puede ser obligado a aceptar los hechos, ¿ya? Pero aquí básicamente, como ellos dicen, que nadie está obligado a declarar contra sí mismos. Pero en este caso prácticamente no se está aplicando básicamente lo que es declarar contra sí mismo o contra parientes, sino que es una decisión voluntaria del acusado de aceptar los hechos con el único propósito de evitar un proceso prolongado y sencillamente, y también lograr una pena que no exceda de 5 años. Entonces, en estos artículos se explica los requisitos del procedimiento abreviado. En el procedimiento simplificado, básicamente estos procedimientos, el simplificado, el delito menos grave, fueron más que todo, se dieron a raíz de la reforma del Código Procesal Penal a partir del 2011, 2009, etcétera, en donde se estableció básicamente el procedimiento en este caso simplificado. Y los procedimientos simplificados, pues también por eso se llaman simplificados, porque lo que buscan es que estos procesos sean prácticos, rápidos y se resuelva la situación jurídica del imputado lo más breve posible. Y se habla, pues, en el artículo 465 dice: el procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código con pena máxima de 5 años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes. Y ya a partir del numeral 1 del artículo 465 se habla del procedimiento que se debe desarrollar en los procedimientos simplificados. Y entonces ahí está todo el procedimiento. En el procedimiento especial de averiguación igual. Está a partir del artículo 467 al 473 el proceso especial de averiguación. Juicio por aplicación de delitos de acción privada, también ya lo señalamos. Juicio por aplicación exclusiva de medidas de seguridad y luego el juicio por faltas. Estos son básicamente los procedimientos específicos o especiales. Y decíamos que son procedimientos especiales porque su trámite es distinto al procedimiento común. Por eso son procedimientos específicos. Por eso les decía yo en su momento que el código, de acuerdo al proceso penal, está el procedimiento común, que es el ordinario, que es el normal, y los procedimientos específicos, que son básicamente que este procedimiento está dado en razón de trámite de situaciones especiales. Bien, prácticamente nos quedaría clase nada más el martes, terminaríamos con la etapa de ejecución y pues con eso estaríamos concluyendo el día martes. Entonces concluimos la clase para escuchar las opiniones, los comentarios, las dudas en relación al laboratorio que resolvieron. No sé qué pasó, pero solo estaba revisando el laboratorio y cuando se envió, no sé qué pasó, que no salió la otra parte, el caso número 3, pero bueno, que por lo menos 2 con los que se puedan conversar. José Alberto. Clic con una molestia. ¿Estas diapositivas las va a subir usted en estos días? Sí, tal vez el lunes. Muchas gracias, Lic.
¿Cuál fue su respuesta en el caso número 1? Permítame, ahorita le contesto. En el caso número 1, la pregunta es: ¿qué acto conclusivo debe presentar la agente fiscal? Yuri Elizabeth, perdón. La cláusula. ¿Ah? La cláusula. Cláusula, ¿qué es eso? Clausura provisional, licenciado. Provisional. Sí, clausura provisional. Bien, la primera pregunta es: ¿qué acto conclusivo? Y como decía la compañera, en efecto, lo que procede ahí es la clausura provisional. ¿Por qué clausura provisional? Ahí es donde viene el razonamiento, porque no basta decir clausura provisional como ha ocurrido en los exámenes. Sino que que sí hay medios de prueba, sin embargo, no se los ha otorgado el INASIF, ¿verdad? No se han podido incorporar dentro del plazo que el juez dictó para la etapa de investigación, ¿verdad? Entonces, el fiscal deberá, mediante auto fundado, indicar los medios de prueba que espera obtener de parte del INASIF. Sí, entonces estamos bien en cuanto a la primera pregunta, de que en efecto lo que procede, el acto conclusivo procedente es la clausura provisional, con fundamento en que hay que incorporar medios de investigación que el fiscal o el Ministerio Público no pudo adjuntar a la acusación que presentó, porque no contaba con los mismos al momento de concluirse el plazo de la etapa preparatoria. Y tampoco podía sobreseer porque sí habían elementos para discutirse en un juicio oral y público. Entonces, por eso es que no procedía ni a aperturar a juicio ni sobreseimiento. Entonces optó por promover la clausura provisional. Segunda pregunta: ¿dentro de qué plazo debería presentarse esa clausura provisional? Según la ley, LIC, son 3 meses. Ajá, ¿por qué 3 meses? ¿Por qué 3 meses? Porque como es una cláusula provisional. Clausura. Clausura provisional, perdón. ¿Perdón? Porque como es una clausura provisional. Sí, por eso. Pero establece que por la etapa para finalizar la etapa preparatoria, ¿no? Por eso, pero ¿por qué 3 meses? Sí, buenas noches. Dentro de los 3 meses, cuando se haya dictado auto de prisión preventiva, o 6 meses en caso de que se dictó una medida sustitutiva. Y en este caso, ¿por qué 3 meses? En virtud del delito que se le está imputando a la persona. Exacto, porque el delito es homicidio. Y el homicidio, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, no tiene medida sustitutiva. Entonces, por eso es que se plantea dentro del plazo de 3 meses a partir del auto de prisión preventiva por el delito. Luego, la tercera pregunta dice: ¿ante qué juez se debe hacer el planteamiento o la petición? ¿Juez de primera instancia del ramo penal, licenciado? Ajá. Ante el juez contralor, al que está, digamos, a cargo del proceso penal. O sea, contralor de la investigación, obviamente es un juez de primera instancia penal. Bueno, planteada la clausura provisional y si el juez la admite, ¿qué efectos o qué consecuencias jurídicas en favor del acusado ocurren? Que cesa toda medida de coerción. ¿Perdón? Que cesa toda medida de coerción. Que cesan todas las medidas de corrección y de... Deben dejarlo en libertad, licenciado, porque él está en prisión preventiva debido al delito, ¿verdad? Sí, si él está, obviamente en este caso está privado de libertad, inmediatamente se ordena su libertad.
Y si hay otras medidas de coerción personales o patrimoniales, también quedan sin efecto. El riesgo de la clausura provisional es que la persona pueda sustraerse de la justicia, evadirse y ya no comparecer. Pero es un riesgo, pero la ley así lo establece. La ley señala de que cesan todas las medidas de coerción. ¿Y qué artículos, en qué artículos se fundamentaron? El 331 del Código Procesal Penal, el 324, 340, segundo párrafo. Ajá. ¿Qué más? El 47 del Código Procesal Penal, Ajá. que se refiere a la juez de primera instancia. Ajá. Sí, digamos, primero el 123 del Código Penal, que se refiere al delito de homicidio. Luego encontramos el 46, que se refiere al Ministerio Público, y al 47, que se refiere a jueces de primera instancia. 323, que habla de la duración de la etapa preparatoria. El 324, que la solicitud de apertura de juicio. 324 bis. 331, 332 del Código Procesal Penal. Y es bueno que nos habituemos a fundamentar con varios artículos y no como ocurre en los exámenes que solo uno o dos y a veces no son ni los aplicables al caso. Y por eso es que es importante el manejo de ley. Y siempre insistí que siempre tuvieran a la mano sus códigos y todo, pero lo que evidencia el examen es que no fue así, lamentablemente. Y como vemos también durante todo el semestre, solo 3 o 4 personas intervenían con la lectura de los códigos. ¿Qué implica eso? Que mucha gente estaba recibiendo clases sin tener a la mano sus leyes. Y como dije al inicio de clases, para un estudiante de Derecho, las leyes son su arma. Las leyes es como, para un médico, el bisturí es su herramienta de trabajo. Y para un abogado, para un estudiante de Derecho, las leyes son su herramienta de trabajo. Bien. En el segundo caso, la primera pregunta es que si el juez está facultado para modificar la calificación jurídica del tipo penal en el presente caso. ¿Sí estaba facultado el juez o no? Sí está facultado, Lic, porque cuando la calificación jurídica se aparta de la acusación, entonces el juez puede realizar las modificaciones. Entonces, en el presente caso, por considerar el juez que, de acuerdo a los medios de investigación presentados por el Ministerio Público, los hechos relacionados corresponden al delito de asesinato y no al de homicidio, por lo cual él está en la facultad de modificarlo. Ajá. Sí, ya es procedente que el juez modifique. Primero porque ahí sí que el juez conoce el derecho, el juez conoce la ley. Y si al analizar las actuaciones y los argumentos de las partes, él consideró, y sobre todo con los medios de investigación que el Ministerio Público presentó y que fundamentan su acto conclusivo, obviamente el juez tiene toda la facultad de modificar la calificación jurídica del tipo penal. Primero, porque conoce la ley y el derecho, y segundo, porque la ley le da la facultad para hacerlo. Luego dice, el fundamento legal de eso sería el artículo 342. Ajá, cabal. Muy amable, gracias. 341, 342, etcétera. Y luego, ¿dentro de qué plazo debe resolver el juez la situación jurídica del acusado? Inmediatamente, licenciado, a menos que sea por la complicación del caso, se puede diferir la resolución 24 horas, dentro de las 24 horas siguientes.
inmediatamente concluida la audiencia. Pero si lo complejo del caso o lo avanzado de la hora no permite que él emita su decisión en ese momento, pues tiene 24 horas para hacerlo. Muy bien. Luego dice la tercera, ¿qué resolución debe emitir el juez al resolver la situación jurídica del acusado? Debe emitir el auto de apertura, por medio del cual va a decidir admitir la acusación con la respectiva modificación a la calificación jurídica y dar apertura al juicio. Efectivamente, el juez debe emitir el auto de apertura al juicio con los requisitos que establece el Código Procesal Penal, aunque muchas veces antes de la reforma del Código Procesal Penal se dictaba un auto de apertura al juicio, como señala el Código. Sin embargo, hoy, en la práctica y en la realidad, en la misma audiencia, de acuerdo a la ley, hay que faccionar un acta en la cual se hace constar todo lo que acontece en esa audiencia. El juez en esa acta dicta también su resolución. Ahí admite la acusación, dicta el auto de apertura con las modificaciones, si es que las hubo, o en este caso sí, ¿verdad? Y así sucesivamente reunir los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Bien, si no hay ningún... Y los artículos, pues aquí siempre el 123 del Código Penal que se refiere al homicidio y 132 que se refiere al asesinato. O sea, y el 332 bis, el 340, 341, 342, que son los específicos de la etapa intermedia. Como les decía, el tercer caso, no sé qué pasó, que no, al momento de enviar el laboratorio no salió, pero bueno, eso, con estos dos... Ya denunciado, de repente, aunque lo resolvamos solo para ir agarrando práctica. ¿Perdón? Podría enviarlo, aunque sea que ya no lo discutamos, pero nos sirve para ir agarrando práctica. Tal vez el lunes les mande el último laboratorio para discutirlos el martes. Gracias, licenciado. Bien, bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, pues entonces damos por concluida la clase de hoy y el martes, primero Dios, nos estamos saludando para tratar el punto final, que es sobre la etapa de ejecución y tal vez así rápidamente lo que es las medidas desjudicializadoras. Bueno, entonces que tengan buena noche, buen descanso. Lick, le agradezco por la mucha. ¿Sabe qué pasa? Que usted no puso su número. Buenas noches. Sí, licenciado, me comentó Javier respecto a eso. Le pido disculpas, la verdad. Lo hice desde mi laptop y pensé que había una confusión de los correos, porque como se agrega automáticamente el correo,